Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar resolviendo el PDF que les dejé en el Classroom sobre las posibles preguntas que le pueden salir a aquellos chicos que van a presentar el ICFES ahorita el domingo. Listo, como siempre les he dicho, yo no tengo el 100% de seguridad que les vayan a salir estas preguntas, pero pues es mejor curarnos en salud y estudiarlas. Entonces voy a sacar de mi tiempo y voy a resolver, de pronto sean 2 videos, 3 videos, no sé, o de pronto un video, resolviendo estas preguntas que aparezcan en el PDF que ya les subí previamente al Classroom. Hay que decir que si no estoy mal, solamente acá están las preguntas de matemáticas y de física, del nuevo cuadernillo que les hablé en la reunión pasada. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Cabe resaltar esto, que este video no se va a editar, entonces pues me perdonan si en algún momento me trabo al hablar o cositas así. Listo, son cosas que pasan cuando uno no edita los videos, pero es que como ustedes se dan cuenta son muchas preguntas, entonces voy a hacerlo de corrido y pues estoy haciendo mi mayor esfuerzo para dejarles como estas preguntas explicadas en video. ¿Listo? Entonces de nuevo, vamos a comenzar. Listo, entonces miren esta primera pregunta, la pregunta 109. Lo voy a agrandar acá un poquito. Dice lo siguiente: los aminoácidos transportados por el ARN de transferencia inician el proceso de traducción cuando la información contenida en el ARN mensajero pasa por el ribosoma y traduce la información de las bases nitrogenadas. Estas por su parte se aparean y van uniendo los aminoácidos en el orden necesario para una proteína específica. A continuación se muestra el proceso. Entonces miren la imagencita que nos muestran acá propiamente. ¿Listo? Miren cómo acá el ARN mensajero hace este proceso con el ribosoma. Y miren la importancia del ARN de transferencia. Entonces, hay que recordar que todo este proceso es básicamente el dogma central de la biología molecular. Y es básicamente, miren ustedes, cómo el fin de todo este proceso es obtener una proteína. Entonces, ¿qué pasaría? Que creo que es lo que nos preguntan. Teniendo en cuenta esta información, ¿qué pasaría ante la ausencia de ARN de transferencia en la síntesis de proteínas? Entonces nos dicen, oiga, ¿qué pasa si este ARN no está? Entonces, ojo, voy a escribir por acá. Si no hay ARN de transferencia, pues se van a ver afectadas. Entonces voy a escribir por acá, afectan el proceso de síntesis de nuestro principal objetivo en este proceso, síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces vamos a buscar una respuesta que diga más o menos eso. Dice la A: se detendría la producción de proteínas. Bien, puesto que el ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos. ¿Dónde nos dicen esto? Nos dicen esto por acá. Los aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. Entonces sí, tiene razón. Y aparearlos con el fin de iniciar el proceso de elongación. Perfecto. La opción correcta es la opción A. Sigamos descartando las otras. Dice la B: no se vería afectada la producción de proteínas. Falso, porque sí se ve afectada la producción de proteínas. El ARN de transferencia o el RNA de transferencia, que es lo mismo, es importante para este proceso de producción de proteínas. ¿Se aumentaría la producción de proteínas? Falso, tiende a disminuir o a detenerse. ¿Listo? Porque se va a ver afectado porque no hay, bueno, según lo que nos ponen acá, ausencia de RNA de transferencia. Dice la D: no se vería afectada la producción de proteínas. Falso. La producción de proteínas, y esto se lo anoto por acá, sí o sí se va a ver afectada la producción de proteínas al no haber ARN de transferencia. Entonces, reitero, opción correcta, opción A. Aprovecho para decirles, yo hasta ahorita estoy viendo estas preguntas, entonces no sé si las que estén marcadas estén bien. De igual manera, vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver estas preguntas de ciencias naturales. Bueno, creo que sí, esto es de ciencias naturales, pregunta 114. Esto puede que acá de ciencias naturales saltemos a matemáticas o algo así. No sé cómo está el orden en este PDF. Como les dije, no lo he visto. Esta es la primera vez que lo estoy viendo y los estoy resolviendo. Entonces, pues, independientemente voy a resolver en el orden que aparezcan en este PDF. ¿Listo? El modelo tradicional de crecimiento poblacional o crecimiento logístico postula que las poblaciones crecerán rápidamente hasta que los recursos empiecen a ser limitados y se alcance la capacidad de carga. Miren que esta es como la idea
de algo que se denomina crecimiento logístico, y vayan mirándolo acá en esta tablita. Actualmente este modelo se ha reevaluado al encontrar que, a pesar de poseer recursos ilimitados, el crecimiento de algunos animales en peligro de extinción no concuerda con el modelo de crecimiento logístico. A continuación se muestran las gráficas de crecimiento en ambas situaciones. Es importante que si les llega a aparecer esto ahorita en el domingo, sepan interpretar lo que les dice. Entonces vean el crecimiento logístico, el postulado de esta teoría, podemos decirlo, de este modelo, es que hay recursos limitados y cuando lleguemos a un tope, que es la capacidad de carga, listo, hasta ahí va a crecer la población, listo, como lo nos dicen acá, crecerán rápidamente hasta que los recursos empiecen a ser limitados y se alcance la capacidad de carga. Esto es lo que nos dice esta como gráfica de la izquierda. Miremos la derecha. ¿Qué es lo que sucede en las especies con extinción? Mire que estas especies con extinción ni siquiera alcanzan el tope de la capacidad de carga. ¿Y a qué se debe esto? Lean entre líneas. Vea lo que les dicen acá. Una baja capacidad genética. Entonces vean acá el tema que les dicen. Genética. Causa un incremento en la expresión de enfermedades genéticas y disminuyen su capacidad de adaptarse. Entonces vamos a tener dos variables, genética y adaptación. ¿Listo? O conservación. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Teniendo en cuenta estos dos modelos, ¿qué avances ocurrieron en las ciencias naturales para que el modelo de crecimiento logístico fuera actualizado? Lo que nos dicen, algo que tenga que ver con genética y algo que tenga que ver con adaptarse, a la adaptación de los, pues creo que sí son, de las especies en peligro de extinción, ¿listo? Entonces vamos a ver lo que diga genética. Dice la A, desarrollo de la biología celular y de la conservación. No tanto de la biología celular, porque acá lo que nos están haciendo más énfasis es en la genética. O sea, es literal lo que nos dicen. B, el desarrollo de la genética y la biología de la conservación. Ok, puede ser. Sigamos leyendo. Desarrollo de la genética y la química inorgánica. ¿Qué tiene que ver la química inorgánica acá? ¿Sí? D, el desarrollo de la química inorgánica es lo mismo, no tiene nada que ver la química inorgánica. Uno de los avances que permitió hacer la reevaluación del crecimiento logístico fueron estos dos. Uno, la genética, y otro que tenga que ver con el proceso de adaptación o de conservación de la especie. Por ende, entonces volvemos a coincidir acá con la que está marcada. Opción correcta, opción B. Pregunta 111. Un estudiante quiere determinar los componentes de un tipo de tinta usando el método de cromatografía de papel, el cual se basa en la separación de los componentes de una sustancia. Para esto toma una gota de la tinta y la pone sobre un papel filtro que a su vez se pone en contacto con un solvente, como se muestra en la figura. Entonces miren, básicamente lo voy a dividir por términos explicativos, lo voy a dividir en instante 1, izquierda, listo, e instante 2, derecha. Miren que el instante 1 tenemos básicamente como un papel filtro, que es todo esto, que está anclado acá como una barra. Miren acá la tinta. Entonces vean, este es el instante 1, todavía no se ha metido, por así decirlo, al solvente, está por fuera. Miren este instante 2, ya se mete al solvente y miren cómo la tinta empieza a separarse en compuestos químicos. Tengan en cuenta eso. A medida que se sube el solvente, se encuentran diferentes manchas en el papel de filtro. Miren lo que les dicen acá. Se encuentran diferentes manchas en el papel de filtro y miren lo que les preguntan. De acuerdo con el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿El instante 1 o el instante 2? Es el instante 2. ¿Listo? ¿Qué es la tinta? Entonces, acá hay que recordar, voy a disminuir esto, hay que recordar lo que es una mezcla homogénea, listo, homogénea, que es básicamente donde no se puede distinguir sus compuestos a simple vista. ¿Listo? Y miren lo que es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Una mezcla heterogénea quiere decir que se puede distinguir
sus compuestos a simple vista. Tengan en cuenta esas dos definiciones. Ahora, miren que les están diciendo, ojo Juan, ojo Daniela, ojo Felipe, es de acuerdo con el resultado. Miren, con este instante número 2. En este instante número 2 vemos cómo la tinta se ha separado en compuestos químicos, este un compuesto y este otro compuesto. A simple vista podemos ver, según este resultado, se pueden ver los distintos componentes. Entonces, según el resultado, ¿qué es esto? Es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Ojo, no una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Porque vean que acá está como la cascarita. De acuerdo al resultado, ustedes pueden decir, no, es una mezcla homogénea, porque yo la tinta de un lapicero a simple vista, pues no puedo ver qué componentes tiene. Yo veo es como algo negro ahí. Pero ojo, vean que acá les están diciendo de acuerdo con el resultado. Es decir, de acuerdo o después de hacer la cromatografía de papel. Es en este instante. Y en este instante ya no es una mezcla homogénea porque ya podemos ver los distintos componentes químicos. Es una mezcla heterogénea. Opción correcta, opción A. Listo, miremos como estas preguntas, creo que hay varias. No, mentiras, solamente hay una. Entonces, miremosla. El cuero cabelludo se compone de una parte fibrosa formada por queratina, cabello o pelo, y una parte celular. En las células capilares, ¿sí?, sucede la división celular solamente mediante el proceso de mitosis. ¿Recuerdan la clase de mitosis y meiosis donde les hablé un poco de esto? Vea que es importante para la prueba. Y muchos de ustedes me estaban diciendo, ay, ¿será que volvemos a las preguntas de ICFES? Entonces, vea, estas células nuevas secretan las fibras de queratina. ¿Listo? ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces vean que básicamente recuerdan lo que les dije que debían aprenderse de la mitosis. En la mitosis básicamente partimos de una célula madre y obtenemos dos células hijas igual a la célula, o sea, igual genéticamente a la célula madre. Los cromosomas acá siempre son los mismos, todo normal. Entonces, ¿qué papel cumple la mitosis en el pelo? Entonces recuerdan que yo les dije que la mitosis ayuda, incluso lo pueden ver en el Classroom, en la diapositiva o en la grabación. La mitosis ayuda al crecimiento celular, ayuda a la reparación de tejidos. Recuerdan que yo les dije, por ejemplo, en una cicatriz, reparación de tejidos, y voy a dejar estas dos: crecimiento celular y reparación de tejidos. ¿Listo? Vamos a buscar una respuesta que nos diga básicamente que la mitosis sirve para eso. Dice la A, permite la variabilidad genética del pelo. Recuerden que las células hijas que obtenemos acá son iguales a las células madres, entonces no hay variabilidad genética. ¿Listo? B, produce células madre. ¿La mitosis produce células madres? No, al contrario, la mitosis produce son dos células hijas. ¿A partir de una fibra de queratina? No, nada que ver. C, permite el crecimiento del pelo. Bien, ahí metemos crecimiento al aumentar las células del folículo. Perfecto. Miremos la D, produce células con diferente número de cromosomas. No, señor. En la mitosis, cuando la mitosis se realiza de manera adecuada, el número de cromosomas siempre va a ser el mismo. Se los dije en clase. Opción correcta, opción C, de acuerdo con este random que respondió esta pregunta. Listo, ahora miremos esta ronda de preguntas, que creo que estas sí son varias. Entonces miremos como el contexto. Voy a tratar de leer lo que se alcance. Con estas preguntas toca así lo que se alcance. No se pongan de exigentes, ¿listo? La sacitoxina, creo que dice ahí, y la tetrodotoxina son dos componentes, creo que acá diría venenosos, presentes en los pulpos de anillos azules, peces globos, mariscos y algas. Estas especies presentan un alto riesgo para la industria alimentaria mundial, ya que al consumirlas pueden producir envenenamiento. En estudios recientes se ha relacionado el cambio climático con un incremento de la temperatura y la acidez de los mares. ¿Listo? Un incremento de la temperatura y la acidez de los mares. Tengan en cuenta eso. Entonces voy a escribir por acá. ¿Cómo se relaciona el cambio climático? Nos dicen en el contexto que el cambio climático se relaciona
con el aumento de la temperatura, pues supongo que del agua, obviamente, del océano, y con un aumento en la acidez, obviamente del agua del océano, mares, etcétera. ¿Esto qué produce? Un aumento considerable de ambas toxinas que nos mencionaron. Entonces la estructura de la sacitoxina, creo que dice ahí, se muestra a continuación. ¿Listo? Pasemos con la pregunta que tratemos de leerla. Entonces dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes podría ser una causa que relaciona el cambio climático con el aumento de la acitoxina y la tetrodotoxina? Entonces vea, recordemos, el cambio climático debe estar relacionado con el aumento de la temperatura del agua del océano o el aumento de la acidez. Ojo, ¿listo? Entonces miremos, aumento de la salinidad de las aguas de los océanos. No tanto de la salinidad, ¿listo? Sino, pues busquemos a ver si alguna nos dice un aumento de temperatura, que es como lo literal y creo que es la que está marcada. Un aumento en la temperatura del agua de los océanos, claro. Al aumentar la temperatura del agua de los océanos, según el contexto, lo que nos dicen es que aumenta la cantidad de concentración de las toxinas que nos mencionaron ahí. Entonces, opción correcta, opción B. ¿Hay una disminución en la tasa de reproducción de los peces globos? No, al contrario. Si nos dicen en el contexto que aumentó considerablemente ambas toxinas, es porque algunos de estos animalitos, los pulpos, peces globo, mariscos y algas, crecieron y están secretando más este tipo de veneno. Una disminución en la cantidad de dióxido de carbono, que tiene que ver el dióxido de carbono. Opción correcta, opción B. Además, miren ustedes una cosa, chicos, con respecto a la A. Si hay un incremento, bueno, con este tema del cambio climático, ustedes no sé si han visto por ahí alguna pregunta que hablan de los casquetes polares. Digamos que tenemos un pedazo de hielo, ¿listo? En el medio del océano. Con el aumento del, bueno, todo este cambio climático y demás, se va a aumentar la temperatura ambiental y esos pedazos de hielo se van a empezar a derretir. O sea, es más agua que le va a entrar al océano y va a disminuir la salinidad. Ojo, no la va a aumentar, la va a disminuir. ¿Listo? Imagínense que ustedes tienen en un vasito agua con sal, ¿sí? Y le echan un pedazo de hielo simulando que es un casquete polar, estos que los llaman. Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Ese hielo se va a derretir. ¿Y qué va a pasar con el agua que entre comillas era salada del vaso? Va a empezar a disminuir como ese sabor salado. Y es propiamente porque el hielo se va a empezar a diluir. ¿Listo? Entonces la A no puede ser porque un aumento de la salinidad del agua no. Al contrario, con el cambio climático tiende a disminuir la salinidad del agua. Bueno, mis chicuelos, esta es otra pregunta del mismo contexto, entonces pues no lo voy a releer y voy a leer nada más es la pregunta. Dentro de los compuestos orgánicos encontramos los nitrocompuestos. Entonces, ¿qué es un nitrocompuesto? Es una sustancia que tiene en su estructura el grupo funcional RNO2. ¿Listo? Entonces debe tener R, que es la cadena lateral, NO2. Vamos a mirar, porque lo que nos preguntan acá es que si la acitoxina es un nitrocompuesto. Vamos a ver si tiene esto. Vean que acá el nitrógeno, listo, está unido directamente a a dos oxígenos teóricamente, pero está unido directamente. Entonces vamos a ver si una N se enlaza directamente con una O. Vamos a evaluarlo. Entonces vean acá N. Acá hay un carbono, entonces miren que no se enlaza directamente con el oxígeno, sino que se enlaza directamente es con el carbono. Miremos acá también con el carbono. Si ustedes miran, en realidad toda esta estructura que es la acitoxina no cumple con que el nitrógeno se una directamente a un oxígeno. Por lo tanto, no se considera como un nitrocompuesto. Entonces, ¿las acitoxinas son un nitrocompuesto? La respuesta debe girar en torno a un no. Recuerden, descartamos lo que diga sí, descartamos la B y descartamos la D. Dice la A, no, porque en su estructura no hay enlace directo entre el nitrógeno y carbono. Esto es falso, la justificación es falso, porque miren que acá el nitrógeno se une con el carbono, acá el nitrógeno se une con un carbono. Entonces, sí hay enlace directo entre nitrógeno y carbono. El problema es que no hay enlace directo entre un nitrógeno y un oxígeno. Entonces volvemos a coincidir con este random.
que la opción correcta es la opción C. Listo, otra pregunta del mismo contexto. En un nuevo estudio se propone tomar muestras de mariscos, peces, globos y algas en 6 diferentes puntos del océano Atlántico. Entonces vean las variables que vamos a medir. Los animalitos, mariscos, peces, globos y algas. En qué zona? En el océano Atlántico. No nos dicen en el océano Pacífico ni cualquier otro océano. En el océano Atlántico solamente. Y el objetivo, que es calcular la concentración de tetrodotoxina presente en cada uno de ellos y reportarlas a la comunidad científica. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se podría evaluar? Ojo, hipótesis es una pregunta que uno quiere responder. Entonces miremos, dice la A. Los humanos pueden excretar la sacitoxina 10 veces, eso no tiene nada que ver. B. Las algas del océano Atlántico, ok, contienen más sacitoxina que las del océano Pacífico. No, porque no tenemos la variable del océano Pacífico, solamente estamos evaluando la del océano Atlántico. C. Las hembras de los pulpos de anillos azules se alimentan solo de algas y mariscos. No tiene nada que ver, no estamos viendo la alimentación de los pulpos de anillos azules, nada que ver, ¿listo? Entonces volvemos a coincidir con este extraño. Los peces globos tienen mayor concentración de tetrodotoxina que los mariscos y las algas. Eso es una hipótesis que podríamos evaluar según los resultados del experimento. Entonces, este extraño está pilo. Sigamos. Bueno, ya salimos del contexto de lo del veneno y vamos a ver la pregunta esta 96. Un estudiante introduce 3 cucharas de diferentes materiales con una temperatura inicial de 10 grados Celsius cada una. Es decir, todas estas, cuchara 1, cuchara 2, cuchara 3, al inicio tenía 10 grados Celsius, ¿listo? Luego se colocaron en el agua, que el agua tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Después de 2 minutos el estudiante observa que las cucharas tienen diferentes temperaturas. Entonces, ¿por qué tienen diferentes temperaturas? Por la diferencia del material. ¿Listo? Que dependiendo del material podemos establecer si son buenas conductoras de la temperatura. ¿Listo? ¿Por qué la temperatura inicial de las cucharas debe ser la misma? ¿Por qué? ¿Por qué todas las cucharas al inicio nos dicen que están a 10 grados Celsius? Porque esto nos permite, una vez que hayamos metido estas cucharas al agua, nos permite ver cuál de estas es mejor conductora, en este caso del calor, de la temperatura. ¿Listo? Entonces miremos. A. Porque permite comparar el aumento de temperatura del agua, no tiene nada que ver. Queremos ver es la diferencia entre temperaturas, pero entre las cucharas. Miren que son de distintos materiales. B. Porque el agua disminuye la temperatura de las 3 cucharas. ¿Disminuye? O sea, ¿las vuelve más frías? Miren que el agua tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Y siempre, chicos, para las pruebas ICFES recuerden esto, que es una ley de la termodinámica. El cuerpo con mayor temperatura cede al cuerpo con menor temperatura. ¿Listo? No al contrario. C. Porque las 3 cucharas se introducen en un solo recipiente, pero no es por eso que las cucharas deben estar en un inicio a una misma temperatura. Es básicamente porque esto nos permite comparar, ¿listo? ¿Cuál material es mejor conductor? Y creo que volvemos a coincidir con el que respondió esto, porque permite comparar el aumento de temperatura de cada cuchara. Chicos, puede que la gran mayoría estemos de acuerdo con las respuestas que hay acá, pero pues quiero que sepan que si hay alguna diferencia yo doy mi opinión, listo, y doy una justificación. Pero creo que por ahora solamente hemos como diferenciado en una, que fue la mezcla de la tinta, listo, pero creo que el resto entonces vamos bien, listo, sigamos. Bueno, miremos esta pregunta. Un productor de leche debe escoger un camión con una capacidad de carga adecuada para transportar 5 vacas. Cada vaca consume aproximadamente 10 kilogramos de comida, principalmente en horas del día. ¿Listo? Del día. Y 10 litros de agua, principalmente en horas de la noche. Para poder seleccionar el camión adecuado, el productor pesa cada vaca a la primera hora de la mañana. Ojo, esto, lo que está haciendo el productor puede tener un índice de error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nada más está pesando a la vaca en las horas de la mañana. Puede que, no sé qué diga más adelante la pregunta, puede que en otro momento del día
cambie algo, ¿listo? A continuación se muestran los resultados obtenidos, así como los tipos de camiones existentes según el peso. Entonces acá tenemos esta tabla, esta tabla. Dados estos resultados, ese mismo día en la tarde el productor seleccionó, vean que acá, este mismo día en la tarde, ya no a la primera hora de la mañana, puede darle un error. El productor seleccionó un camión de tipo liviano. Sin embargo, este no pudo arrancar, ¿sí ven? Había un error por exceso de peso. ¿Cómo podría mejorar el cálculo? ¿Cómo podría mejorar el cálculo este señor? Pesando las vacas en diferentes momentos del día. Eso nos ayudaría como a tener al menos un promedio para hacernos una idea de qué camión elegir según pues la capacidad en términos de kilogramos. ¿Listo? Busquemos una respuesta que diga algo más o menos eso. Pesar cada vaca a última hora de la noche. No, porque acá caeríamos también en un error. En vez de cada mañana y sumar los pesos de cada vaca. No tanto a la última hora de la noche, sino en varios momentos del día. Eso nos hace tener una idea y podemos, yo qué sé, sacar un promedio y decir, bueno, nos sirve el tipo de camión mediano, pesado, etcétera. Permítanme tomar agüita. Dice la B. Pesar cada vaca en varios momentos a lo largo del día. Bien, pues esto nos ayuda como a tener una idea. ¿Cómo puede variar esto a lo largo del día? Y sumar los pesos máximos de cada vaca. Bueno, puede ser. Pesar cada vaca usando una balanza digital, imagínense ustedes eso. De mayor precisión y sumar los pesos de cada vaca. No tanto es problema del equipo del instrumento de medición, es que debemos sumarlo en varios momentos del día para nosotros tener una idea de más o menos y poder hallar un promedio si queremos, poder hallar o cualquier otra cosa que nos permita saber cómo puede variar los pesos de la vaca a lo largo del día. Pesar cada vaca pesar cada vaca varios días a la primera hora. ¿Por qué solamente a la primera hora? Nos puede seguir dando el mismo error. ¿Listo? No es solamente a la primera hora, sino en varios momentos del día. Vuelvo a coincidir con esta persona y la opción correcta es la opción B. Bueno, chicos, en un experimento, esta pregunta ya la resolvimos en clase. ¿Listo? Recuerden que era la D, la energía térmica. La explicación se encuentra en la última clase de naturales. ¿Listo? En el Classroom. Obviamente no la voy a volver a explicar porque ya la expliqué. Entonces paso. Bueno, sigamos. El intercambio genético entre nativos europeos, africanos y americanos sucedió hace más de 500 años durante la colonización europea. Algunos genes del ADN de los colombianos actuales conservan alelos de resistencia a la infección de malaria, que son originarios de poblaciones africanas. ¿Listo? Entonces uno, antes de seguir leyendo, entonces uno dice, hijo de madre, si esta gente hace 500 años, yo dije millones de años, no me acuerdo, hace 500 años tenía esto, ¿por qué ahorita seguimos teniendo esto? Entonces pues recuerden que básicamente existe algo que se llama la herencia. ¿Listo? Tengan en cuenta como este concepto para esta pregunta. La cual sigue siendo una de las principales causas de muertes en menores de 5 años en África y en América. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cómo puedo explicar la persistencia de estos alelos de resistencia en el genoma de los colombianos en la actualidad? Básicamente porque se puede, desde un ancestro común, pasar por medio de la herencia. Entonces acá es donde entra el término, toda la parte de la genética. Recuerden que en la última clase les hablé de esto. Miren acá. Son preguntas en las cuales meten estos temas de genética. Busquemos una respuesta más o menos así. Porque la malaria, al afectar los procesos como la respiración, obligó a los colombianos a adquirir nuevos genes que les permitan vivir sin células. No tiene nada que ver, ¿cierto? Porque las personas con genes resistentes a la malaria pudieron sobrevivir a la infección, correcto, y al reproducirse pasaron sus genes a las nuevas generaciones. Herencia. Creo que volvimos a coincidir. Opción correcta, opción B. Porque la infección por malaria causa competencia entre los genes de los africanos, ¿cómo? Y los americanos, ocasionando que solo persista un único alelo. Nada que ver. Como tip para el ICFES, siempre vean las justificaciones. Hay justificaciones que no tienen sentidos. Por ejemplo, la A. ¿Cómo alguien va a vivir sin células? Sí, un ser humano. ¿Cómo?
D, porque el genoma de todos los colombianos, recuerdan estas palabritas que les dije, tengan cuidado, eso es una falacia de falsa generalización. Actualmente conserva por azar 1/3 de los alelos, pero yo qué voy a saber, en el contexto no nos dicen eso. No podemos afirmar que específicamente 1/3 de los alelos, porque no contamos con la información para afirmar eso. ¿Listo? Opción correcta, opción B. Listo, vamos con esta pregunta. En el espacio se encuentran dos asteroides de masa M1 y M2 separados por una distancia r. Los asteroides se atraen inicialmente con una fuerza F dada por, entonces vean, les voy a escribir por acá la formulita. F es igual a G, que esta G es una constante. ¿Recuerdan lo que yo les dije de las constantes? Las podemos despreciar. Tenemos M1 y tenemos M2 y r al cuadrado. Es importante esta r al cuadrado. Entonces miremos que nos preguntan si la distancia entre los asteroides se duplica. Entonces r, vamos a ponerle acá un 2, listo, y cada una de sus masas también se duplica. Entonces duplicamos M1 y duplicamos M2. ¿Cómo se puede transformar esto? Voy a despreciar la G porque es una constante. Entonces, ¿cómo quedaría básicamente? 2 por 2, 4, listo, M1 por M2 sobre, miren que este 2r al cuadrado, entonces 2 al cuadrado da 4, ¿listo? Y miremos esto, podemos cancelar esto y esto, ¿listo? De tal manera que esto nos da igual a 1, pues cancelamos 4 sobre 4 nos da 1, es decir, que ¿cuánto vale f? 1. Entonces pues busquemos una respuesta que nos diga esto. 2f, no. 0, no. F medios, tampoco, porque F medios. Y pues tal cual, con este extraño volvemos a coincidir. Opción correcta, opción D. F, ¿listo? Recuerden que esta F, acá es como si estuviera un 1. Y listo, opción correcta, opción D. Listo, entonces esta pregunta 101 dice, un objeto de carga eléctrica positiva, Q, que supongo que es esta, listo, se coloca junto a otros dos objetos como se muestra en la siguiente figura, listo. Entonces este por acá tiene una carga positiva, listo. Q1, que supongo que es este, ¿sí? Q1 tiene una carga eléctrica positiva, tal cual, y Q2, que es este, tiene una carga eléctrica negativa. Ambas de la misma magnitud, mire lo que nos dicen. Ambas tienen misma magnitud y la distancia que los separa de Q es la misma. Entonces, la magnitud, que es como la medida que tiene el vector, lo largo del vector es la misma y la distancia es la misma. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la dirección de la fuerza total sobre Q, es decir, sobre nuestro objeto? Entonces pongan mucha atención. Bueno chicos, entonces se lo voy a explicar como es la manera más clara posible. Y es que primero hay que ver como las fuerzas que están actuando, listo, sobre Q. Entonces miren que este Q, que es nuestro objeto, y Q1 tienen el mismo signo. Entonces recuerdan que pasan las cargas del mismo signo, se repelen, ¿sí? Entonces esta Q va a intentar, este Q1 va a intentar alejar a Q lo más que se pueda. Entonces una fuerza que va a experimentar esta partícula es una fuerza de repulsión desde Q1 hasta Q. ¿Listo? Esto lo voy a marcar acá como repulsión. Y otra fuerza que va a experimentar Q es un proceso de atracción, ¿listo? Con Q2. ¿Por qué? Porque miren como las diferencias de las cargas. Una es positiva y la otra es negativa. Son cargas, perdón, son cargas distintas. Entonces es una fuerza de atracción. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta como estos dos tipos de fuerzas. Ahora, esto lo podemos hacer por el método gráfico de la suma de los vectores. Entonces lo voy a hacer por acá para que ustedes tengan en cuenta. Tenemos un vector que es el vector de repulsión. Este es el que dibujé por acá.
Voy a escribir repulsión. ¿Listo? Con este repulsión me refiero a que la Q1 está haciendo como lo posible para enviar hacia atrás en nuestro objeto Q. ¿Listo? Lo estoy tomando desde Q1 hasta Q. Y tenemos otro vector que es de atracción. Recuerden, para la suma de vectores, este segundo vector lo ponemos desde acá. ¿Listo? Entonces voy a poner acá este vector. Hagan de cuenta que es la misma magnitud. Y este vector va a ser el de atracción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro vector resultante? Recuerden que el vector resultante surge desde donde iniciamos hasta donde terminamos. Nuestro vector resultante va a ser algo más o menos así. ¿Listo? Es decir, va a ser horizontal, que esto se refiere a la fuerza total. ¿Listos? Va a ser una línea, un vector horizontal hacia la derecha. Listo, entonces imaginémonos que yo lo hice perfecto todo esto con las mismas magnitudes y nada más hay que buscar algo que nos indique que la fuerza total va hacia la derecha, algo así. Entonces miremos las opciones de respuesta. Miren la A, va hacia arriba, no tiene nada que ver. Miren la B, va hacia la izquierda, tampoco. Miren la C, va hacia abajo, pero miren la D, va hacia la derecha. En este orden de ideas, opción correcta, opción D. Volvemos a coincidir. A diferencia, miremos esta otra pregunta. A diferencia de las plantas, los animales necesitan mayores cantidades de sodio, porque este hace parte fundamental de la comunicación entre neuronas y las contracciones musculares. A continuación, se muestra un modelo del ciclo del sodio en las selvas tropicales. En estos ecosistemas, los animales dependen de reservorios rocosos de sodio llamados salares, creo que dicen ahí, creo que sí. Entonces miremos y empecemos por los salares, que son estos. Algunas rocas llamadas salares. Miren que estas flechitas yo en su momento les dije que significa sirven de alimento a. Entonces estos salares, este animalito tapir se alimenta de los salares y a su vez el jaguar se alimenta del tapir. Teniendo en cuenta el modelo, ¿por qué las pérdidas de salares? Entonces es decir, ¿qué pasaría si no hubiera esto? Podría afectar a la población de jaguares. Entonces miren, si se afecta, si ya no hay o se disminuye los salares, ¿qué va a pasar con el tapir? Va a disminuir su población. ¿Por qué? Porque va a tener menos disponibilidad de sodio. Entonces miren que acá nos dicen que el sodio es importante para la comunicación entre neuronas y contracciones musculares. Entonces finalmente el tapir se va a disminuir la población. ¿Listo? Disminuye la población del tapir. ¿Y qué pasa con el jaguar? Mire que el tapir sirve de alimento para el jaguar. Entonces, en otras palabras, el jaguar se traga el tapir. Al disminuir la población de tapires, no sé si diga así, tapir, entonces el jaguar también va a disminuir. ¿Listo? En últimas, el jaguar va a disminuir su población. Y es justamente porque va a haber menos cantidad de tapir, que es como la comida o el alimento preferido o fuente de sodio para el jaguar. Buscamos una respuesta que diga algo más o menos así. Dice la A, porque las poblaciones de plantas se verían afectadas, pero ok, si se afectan los salares, las plantas no se verían afectadas, se ve afectada directamente es el tapir. Porque las poblaciones de sus presas disminuirían por falta de sodio. Entonces el tapir disminuye por falta de sodio, bien, y en consecuencia morirían. ¿Morirían quién? Pues los jaguares. Esto puede ser, tiene mucha lógica. C, porque su principal fuente de sodio desaparecería y en consecuencia dependerían de presas como fuente de sodio. Pero nos están preguntando por qué la pérdida de salares podría afectar la población de jaguares. Y mire que ok, la principal fuente de sodio del jaguar es el tapir. O sea, es porque el tapir es presa del jaguar. Pero no ven en esta justificación como algo extraño, porque su principal fuente de sodio desaparecería, sí, que es el tapir. ¿Listo? Y en consecuencia dependerían de presas como fuente de sodio. Pues si ya no hay tapir, ¿de qué se va a alimentar el jaguar? De nada más, según esta gráfica, ¿no? Porque la evaporación de los salares desaparecería y en consecuencia la tierra carecería de sodio. Nada que ver. Opción correcta, opción B. Pregunta 103.
Un grupo de investigadores desarrolló un modelo para predecir los lugares en los que habita una especie vegetal, teniendo en cuenta las variaciones en altitud. Miren estos datos que les entregan acá. Entonces son distintas variables. Una, altitud. 2, temperatura. 3, humedad relativa. Y cuarto, precipitación. ¿Listo? Miren que estas 4 variables nos permite obtener un dato más preciso de dónde se establece o habita esa especie vegetal. ¿Listo? Y acá tenemos como el modelo. Mire lo que les dicen. Si a este modelo se le quita la variable humedad relativa, ¿qué podría suceder? Entonces ya no hay humedad relativa. ¿Qué podría suceder? Que de pronto el estudio nos muestre unos errores. En cuanto a que si quitamos la humedad relativa, puede que ahora esta especie, yo qué sé, empiece a salir por acá. ¿Listo? Empieza a salir por acá. Y empieza a salir por acá. Yo qué sé. Donde antes no estaba. ¿Listo? Entonces al cambiar una de las variables que teníamos en esta parte de acá, puede inducir algún error. Que básicamente la especie esté en otro lado donde normalmente no esté. ¿Listo? Entonces miremos. Que el modelo presente lugares en los que la especie no puede habitar. Vea, esta es la opción correcta, lo que acabamos de decir. Volvemos a coincidir con este señor o señorita que marcó esto. Que varía la temperatura y la precipitación, pero ¿por qué va a variar? Miren que acá no tocamos ni temperatura ni precipitación, tocamos fue humedad relativa. Que el modelo prediga el hábitat para otras especies no estudiadas, no, porque nuestro estudio se centra en una especie vegetal, no en varias especies vegetales. Que la especie se deshidrate a falta de la humedad en el ambiente, ¿por qué? Si acá nos están diciendo es con respecto a nuestro estudio. ¿Listo? ¿Qué va a arrojar los resultados de nuestro estudio? No con respecto al bienestar de la planta. ¿Listo? Es que le quitemos la variable de humedad relativa, pero a nuestro estudio, no al mundo. ¿Listo? Tengan en cuenta esto. Pues nada, opción correcta, opción A. Listo, vamos con esta pregunta. El cadmio es un metal pesado tóxico que puede ser absorbido por las raíces de las plantas de cacao, llegando a los granos con los que se elabora el chocolate. Unos investigadores quieren saber en cuáles municipios del país el suelo y las plantas de cacao tienen mayor contenido de cadmio. Ellos encontraron que mitad de los municipios evaluados tienen granos de cacao con altos niveles de cadmio y concluyeron erradamente que todo el cacao nacional está contaminado por el cadmio. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál sería una conclusión válida a partir de los resultados del estudio propuesto? Entonces vean que el estudio que ellos hicieron fue en unos cuantos municipios. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan que este estudio no fue a nivel nacional. Entonces, por ende, la conclusión que ellos sacaron, que todo el cacao a nivel nacional está contaminado por el cadmio, es errónea, porque ellos evaluaron solamente unos municipios. Recuerden la falacia de falsa generalización. Hace parte este tipo de falacia en estas afirmaciones. Miremos las opciones de respuesta y vamos a ir descartando. ¿Cuál es una conclusión válida? Entonces, básicamente algo que diga que pues debemos conocer el lugar, debemos evaluar el suelo del lugar para determinar la cantidad de cadmio que hay en la planta del cacao. Dice la A, ¿el cacao tiene la capacidad de absorber cadmio de terrenos cercanos? Sí, y lejanos, no. Pues parece, ¿cómo va la planta del cacao si está sembrado en un lugar? Absorber cadmio de otro lugar que está a miles de kilómetros, no tiene lógica. Los granos de cacao tienen alto nivel de cadmio cuando se siembran en montañas. No, el cacao absorbe el cadmio que está en el suelo. ¿Listo? Esa es como la lógica que nos muestra. B, no tiene nada que ver. C, los lugares donde no se siembra cacao son zonas libres de cadmio en el suelo. No tengo ni idea porque esta no es una variable que nos dicen en el estudio. Y creo que volvemos a coincidir. Opción correcta, opción D. Se debe conocer el lugar de procedencia del cacao para saber si este tiene cadmio. Claro, debemos saber si vamos a sembrar en este terreno, debemos saber si este terreno tiene X nivel de cadmio, para luego saber si esto afecta
a la planta del cacao. ¿Listo? Pero debemos evaluar el terreno que nosotros queramos o el sitio que nosotros queramos. ¿Listo? Opción correcta, opción D. Listo. Durante los inicios de la química, otra pregunta, durante los inicios de la química moderna se consideraba el agua como un elemento. ¿Listo? Entonces, pues hay que plantearnos en ese contexto, ¿no? Que en ese contexto consideraban el agua como un elemento. Entonces, el H2O que conocemos ahorita lo consideraban como un elemento. Recuerden que la característica principal del elemento es que no se puede descomponer como en cosas más sencillas. ¿Listo? No fue hasta los experimentos de Lavoisier que se empezó a considerar como un compuesto. ¿Quién? El agua. Estos experimentos Lavoisier tomó hidrógeno y lo mezcló con oxígeno. Vea lo que hizo este señor. Lo que hizo fue, vamos a tener un elemento que es el hidrógeno, listo, y lo vamos a mezclar con oxígeno. Vea que él empezó desde cosas pequeñas hacia cosas grandes, y esto él dijo, oiga, esto se parece como al agua. Miren cómo la lógica que él llevó, empezó a unir segmentos pequeñitos, bueno, en este caso elementos, hidrógeno y oxígeno, y obtuvo como una especie líquida. Entonces, ojo, la respuesta debe girar en torno a la misma lógica que empleó este científico que fue Lavoisier. ¿Por qué estos experimentos llevaron a la conclusión de que el agua no era un elemento? A. Porque se demostró que el agua podía separarse en sustancias más sencillas. Lavoisier, que es el del contexto, no separó el agua, sino que unió elementos para formar agua, pero no empezó a separar los componentes del agua, no, unió hidrógeno y unió oxígeno y obtuvo un líquido ahí. Entonces, ojo con la A, que es incorrecta. Aunque si bien se ajusta al concepto de que un compuesto se puede descomponer en sustancias más sencillas, según el contexto no aplica, porque vea que acá nos están hablando de un científico que unió cosas para obtener un líquido. Esa es como la tendencia. B, porque se demostró que el agua podía obtenerse a partir de esos elementos. Esta sí es la opción correcta, volvemos a coincidir. C, porque se demostró que el agua podría combinarse con otros elementos. Él no combinó el agua con otros elementos. ¿Listo? Eso es falso. D, porque se demostró que el agua podría combinarse con otros compuestos. Él no hizo eso. ¿Listo? Básicamente partan de lo que él hizo Lavoisier. Él tomó hidrógeno y tomó oxígeno y obtuvo agua. ¿Listo? Él no descompuso a la molécula de agua como tal. Él hizo una suma podríamos decir, de hidrógeno y oxígeno y creó agua. ¿Listo? No al contrario. Opción correcta, opción B. Listo, otras preguntas. Diferentes áreas del mundo están en alto riesgo de deforestación. El mapa muestra zonas importantes de deforestación entre el 2004 y 2017. A su vez, para cada una de las áreas se indican las principales causas de deforestación local y las causas secundarias de deforestación. Tenemos una gráfica ahí que no se alcanza a ver un carajo. La deforestación ocasiona otros problemas ambientales. El siguiente modelo muestra cómo es el flujo de carbono capturado y liberado por las plantas en toneladas en un área protegida y no protegida de un bosque. No se alcanzan a ver muy bien las gráficas, pero pues imaginémonos, si hay una deforestación es porque están arrancando las plantas, por así decirlo, las están matando, las están dañando, las plantas. ¿Qué va a pasar en un sitio donde se esté llevando a cabo la reforestación? Van a haber menos plantas. ¿De qué se encargan las plantas? De tomar el dióxido de carbono y hacerlo oxígeno para que nosotros y todos los animalitos, todos los seres vivos lo aprovechemos. Entonces, si no hay tantas plantas, ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? Va a estar como acumulado en el ambiente. Esto es como esa problemática que se tiene. Pensaba buscar la infografía, pero no alcanzaron a poner por acá ¿cómo es que se llama eso? Como la referencia. Pero entonces tratemos de mirar acá, porque eso es lo que nos preguntan acá. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles son las principales causas de deforestación en Latinoamérica? Esta pregunta la responden con esta gráfica. Miren estas convenciones: ganadería, agricultura de larga escala. Entonces, si ustedes miran a ojo, podemos ver que en toda la parte de Latinoamérica, por ejemplo, predomina la ganadería por acá. Miren que acá ganadería. Y pues básicamente, si ustedes no tienen
Si tienen este concepto les van a ayudar más, y es que una de las causas principales de deforestación por concepto en Latinoamérica es toda la parte de la ganadería. ¿Listo? Entonces, pues creo que volvemos a coincidir con esta respuesta. Opción correcta, opción B. Si esta pregunta les llega a aparecer en el ICFES, ustedes se van a dar cuenta. ¿Listo? Se los dejo ahí como la cosita para que la vean si les llegan a aparecer en el ICFES. Cuenten en Latinoamérica cuántas veces aparece la vaca, por ejemplo. Entonces vean, por acá hay una vaca de ganadería, 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 ganadería y ganadería. Y vean la agricultura a gran escala. Aparece, creo que esto es por acá, aparece por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, son las que mayormente predominan. Pero obviamente esta gráfica en el ICFES la van a tener mejor. Entonces es básicamente como ver las convenciones y ver con qué frecuencia aparece cada una. En este caso pues vamos a tener en primer puesto la ganadería y luego la agricultura de larga escala. Oigan chicos, vean, ¿sabe que se me dio por googlearlo? Literal, por googlearlo. Y miren, acá está el mapa, se ve como mejorcito. Entonces vean lo que yo les decía, vean por ejemplo acá. Están los numeritos 1, etcétera. Pero miren por ejemplo el Amazonas en el Brasil. La principal causa, vea que es la ganadería. ¿Listo? Y esto de acá, que se refiere a infraestructura de transporte. Pero miren acá, ganadería, una. Por acá en la selva maya, México, Guatemala, ganadería. Miren por acá, ganadería. Miren por acá, ganadería, 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 ganadería. Es decir, volviendo otra vez a esta pregunta, las principales causas sí o sí deben tener ganaderías. Y si ustedes miran en las opciones de respuesta, la única que trae ganadería es la B de balón. ¿Listo? Retomemos esta preguntita. Recuerden que este video va sin ediciones, entonces me van a perdonar si sube, bajo, busco cualquier cosa. Teniendo en cuenta la información del mapa, ¿cuáles son los lugares donde se espera que se produzca mayor deforestación? Entonces miremos. Este mapa lo van a tener en el ICFES pero a blanco y negro, ¿sí? El ICFES es muy tacaño. Entonces, ¿en qué zonas? Miren por ejemplo el Amazonas. Por acá, el Amazonas. Miren cuántas veces aparece Amazonas. 1, 2, 3, 4. Entonces la zona donde principalmente va a estar afectado todo el tema de deforestación o va a haber mayor deforestación es en el Amazonas. Entonces miremos. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuáles son los lugares donde se espera que se produzca mayor deforestación? Algo que diga Amazonas. Entonces volvemos a coincidir. Opción correcta, opción D. Recuerden y no entren en pánico. Tranquilos que en el ICFES esta gráfica se van a ver bien, ¿sí? No se va a ir a color, pero se va a ir a blanco y negro, pero se va a ver bien. Les va a ayudar a determinar los nombres, las convenciones de manera correcta. ¿Listo? Sigamos. Listo chicos, miremos como esta pregunta. Entonces una estudiante observa que cuando viaja de un pueblo con clima frío, entonces miremos, estamos en un clima frío y vamos a ir a otro de clima caliente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasará? Las llantas del bus se ven más grandes, pues obviamente en el clima caliente, y su volumen aumenta. En su casa, ella quiere diseñar un experimento para demostrar que este fenómeno ocurre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes experimentos permite corroborar sus observaciones? Ojo, debemos hacer exactamente lo mismo que hizo la niña. 1, partimos del frío y 2, y vamos hacia un lugar caliente. Entonces, como lo vamos a hacer en la casa, bueno, no lo vamos a hacer, esta estudiante lo va a hacer en su casa, debemos diseñarlo a pequeñita escala. Entonces, en este caso, vamos a hacer, yo qué sé, meter un globo o tener un globo en un ambiente frío, ¿listo? Y luego llevarlo a algo caliente, ¿sí? Yo qué sé, acerca de agua caliente, algo que sea caliente, una llama, algo que tenga candela, pues, ¿listo? Entonces miremos básicamente qué opciones de respuesta hay y vamos descartando. Inflar un globo con aire y luego apretarlo con las manos hasta que se estalle. Acá no vamos a ver esa variable que quiere la niña buscar. Dice ahí, fijar un globo en la boca de una botella de vidrio. Ok. Y luego meter la botella de vidrio en un balde con agua fría. Miren que acá estamos llevando hacia lo frío.
¿Listo? Y no, lo necesitamos llevar es hacia algo caliente para evidenciar este cambio. Recuerden que la niña estaba en un pueblo frío inicialmente y se fue para uno caliente. Entonces, pues esa es como la diferencia que hay que buscar. ¿Listo? C. Inflar un globo con aire y luego esperar varios días hasta que se desinfle completamente. Pero, ¿cómo vamos a ver en A, B y C la variación de temperatura? ¿Listo? Entonces volvemos otra vez a coincidir. Opción correcta, opción D. Fijar un globo en la boca de una botella de vidrio y luego acercar la botella a la llama, perdón, de una vela. Entonces miren que acá básicamente estamos pasando de frío a caliente. Entonces en este caso lo caliente no es el pueblo, sino la llama de una vela. ¿Listo? Entonces bien, de acuerdo. Opción correcta, opción D. Muchachos, esta pregunta número 21 ya la vimos. Entonces la vimos en matemáticas. La última clase que fue ayer. Sí, señores, fue ayer. Entonces la pueden ver la explicación ahí. Miren que yo les doy preguntas que sé que les van a salir. Esta pregunta salió el año pasado y vea que tiene indicios que vayan a salir este año, ahorita en marzo otra vez. ¿Listo? Cualquier cosa que no entiendas de esta pregunta en el Classroom, en la última clase de matemáticas está la explicación. Bueno, chicos, esta pregunta ya quiero que saltamos a matemáticas. Entonces, para sujetar un poste que está por caerse, una persona planea usar una cuerda. Antes de instalar la cuerda, toma algunas medidas y construye la siguiente imagen. De acuerdo con la imagen, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite calcular la longitud la longitud Y de la cuerda? Entonces miren que hay algo que les va a servir mucho en matemáticas y es ponerle como letras al asunto. Entonces digamos que este es A mayúscula, siempre los ángulos se van a representar con letras mayúsculas, B mayúscula y C mayúscula. ¿Listo? Ahora los lados lo vamos a representar con A minúscula. ¿Listo? Entonces acá, miren que acá este está B mayúscula, el lado sería acá B minúscula, que es la misma Y, y este sería C minúscula. Hay algo que deben tener en cuenta para el ICFES porque les sale bastante y es el teorema del seno. Recordad que el teorema del seno es A minúscula sobre seno de A mayúscula. Este A mayúscula representa el grado, listo, el ángulo, que esto es igual a B minúscula sobre seno de B mayúscula, C minúscula sobre seno de C mayúscula. Recordar que todo lo de abajo representa los grados y lo de arriba los lados. ¿Listo? Lo de abajo los ángulos, lo de arriba los lados. Entonces, para poder hacer o poder utilizar el teorema del seno, debemos coger ya sea estos dos, ¿listo? Es una opción. O podemos coger ya sea estos dos. ¿Listo? Pero no podemos coger A y C, por ejemplo. Tengan en cuenta esto. Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa si cogemos a estos dos señores? ¿Listo? A sobre seno de A mayúscula igual a B sobre seno de B mayúscula. ¿Qué pasa si cogemos? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale A minúscula? Entonces ustedes miran, por eso es que le dije que es muy útil poner letricas acá para podernos ubicar. A minúscula, que es el lado, equivale a 20 metros. Entonces voy a poner por acá, perdón, voy a ponerlo con azul mejor. Entonces vamos a poner por acá 20 metros, que equivale a esa A minúscula. Sobre el seno, ¿cuánto vale A mayúscula? Vale 20 grados. Entonces seno de 20 grados. Esto es igual a B. ¿Qué representaba B en nuestro diagrama? B es la misma Y. ¿Listo? Entonces podemos marcar ya sea B o Y. Voy a poner Y. ¿Listo? Pero ustedes saben que esta Y es la misma B que pusimos acá. Y esto sobre el seno de B mayúscula, que es B mayúscula es igual a 120 grados. ¿Listo? Entonces con esto podemos despejar a Y. Entonces vamos a hacer un despeje en Y. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría inicialmente, ¿listo? Y es igual, Y es igual
Vamos a hacerlo paso a paso. Yo iba a hacer de una vez directo, pero no. Entonces sería y es igual por seno de 20 grados. Listo, ahora sí, igual a 20 metros por seno de 120 grados. Listo, básicamente lo que hicimos aquí fue multiplicar en x. Y pues nada, chicos, esto después hay que despejar ahora sí solito a y. Entonces, ¿cómo despejamos a y? Miren que este seno de 20 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría más o menos así. Voy a pasar un ratico esto para organizarlo. Listo, entonces acá lo pasé como hacia arribita. Entonces les vuelvo a recapitular por si se perdieron. Entonces básicamente por el teorema del seno que ya les expliqué, obtuvimos como esta ecuacioncita. Tenemos una incógnita que es lo que queremos hallar, que es y. Entonces acá que hay que despejar. ¿Cómo se despeja? Multiplicamos en x. ¿Listo? Entonces por ejemplo y por seno de 20 grados, que es esto de acá, y 20 por seno de 120 grados. 20, obviamente todo en metros, por seno de 120 grados. Como necesitamos tener a y solita, pues vamos a despejar esto ahora. Tenemos que y es igual a 20 metros por seno de 120 grados sobre seno de 20 grados. Y esta ecuación o esta fórmula, este procedimiento es el que nos va a permitir hallar lo que nos piden, que es y. Si se sienten un poquito perdidos, pues yo sé que esto lo están viendo gente de calendario A también, lean un poquito sobre teorema del seno. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver cuál se asemeja a esto que hallamos acá, perdón. Entonces miremos básicamente que la A, mire que toma seno de 40. ¿Listo? Y el seno de 40 no lo podemos utilizar porque miren que acá el seno de 40, el lado no lo conocemos. Entonces pailas. ¿Qué dice la B? Ok, y es igual a 20 sobre 120, entonces ¿será que el que está dividiendo es 120? No, miren que el que está dividiendo es 20. Miremos la C. 20 sobre seno de 20 grados, bien, por 100. Esto está bien. Es que chicos, esto es igual, ¿listo? Esto es igual. Imagínense que esto también estuviera dividiendo todo esto. Es lo mismo. Entonces opción correcta, opción C, está bien. Y miremos lo otro, miren que acá utilizan seno de 40 y seno de 40 no se puede utilizar para este procedimiento. Opción correcta, opción C. Bueno chicos, miremos esta pregunta, entonces vamos a verla. Nunca la había visto, bueno, acá hay varias preguntas que nunca las había visto. Entonces pues es importante que sepan que hay alta probabilidad que les salga ahorita en marzo. Entonces pongan mucho cuidado a todo esto y a este gran esfuerzo que estoy haciendo. No se imaginan lo cansado que me siento en este momento, pero de igual manera voy a tratar de darle un poquito más hasta donde lleguemos. Entonces Jorge es el hermano menor de Paula. La diferencia entre sus edades, entonces ojo, cuando les hablen de diferencia ustedes ya saben que eso es una resta, ¿sí o qué? La diferencia entre sus edades es el doble de la edad de Jorge. Si P es la edad de Paula y J es la edad de Jorge, ¿cuál es la forma correcta de expresar esta información? No he visto las respuestas, pero vamos a ir haciéndolo. Ya sabemos que P, listo, pero no los voy a colocar por acá. Siempre saquen los datos. P es la edad de Paula. Listo. Y J es la edad de Jorge. Y vamos haciéndola conforme vamos leyendo. Si P, perdón, acá, la diferencia entre sus edades, entonces diferencia P menos J, que eso es una diferencia, es el doble, entonces es igual al doble de la edad de Jorge, que es 2 veces J. Busquemos, ahora sí voy a mirar las respuestas y miremos a ver tal cual, vean, acá está. Opción correcta, opción A. ¿Listo? La diferencia entre las edades de Paula y Jorge es igual a 2 veces la de Jorge, o al doble de la de Jorge. El resto no tiene sentido si ustedes miran, acá hay una elevación al cuadrado, no sé por qué. Acá lo que hacen es sumar, acá se multiplica, ojo. Porque si no nos dijeran, es la edad de Jorge más 2, pero no, nos dicen es el doble, ¿listo? Que es 2 por J, eso representa el doble. Esta opción correcta, opción A, tal cual con este individuo.
Bueno chicos, veamos esta pregunta. Les voy a dar una solución. Si ustedes tienen otra solución y les da lo mismo, chévere, no pasa nada. En la tabla se registran los datos de una encuesta realizada a 200 estudiantes de un colegio sobre su consumo diario de frutas y verduras. Tenemos la tablita. Miren que acá es importante saber, mire el consumo de fruta y mire el consumo que nos van a decir ahorita. Considerando que a 8 de los niños encuestados manifestaron no consumir frutas ni verduras, o sea, esos son los rebeldes, no consumen nada de nada, el porcentaje de estudiantes que consume solo verduras todos los días es. Entonces yo le voy a dar una solución. Ustedes pueden hacerlo por diagramas de Venn, por lo que quieran. Entonces yo le voy a dar esta solución. Entonces si sabemos la cantidad de niños encuestados son 200. ¿Por qué no lo dicen en el contexto? Acá está. Estos 200, ¿cómo se dan? Se dan de sumar a los niños que consumen fruta más los niños que consumen, o bueno, los niños que no consumen, N, los niños que no consumen ni frutas ni verduras, eso significa la N, ¿oyeron? O sea, N significa los niños que no consumen ni frutas ni verduras, y lo que nos piden, solamente los niños que consumen verduras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ir reemplazando. 200 es igual, ¿cuántos niños consumen frutas? Los niños que consumen frutas son 172. Entonces vamos a ponerlo, 172. Más N, que son los niños que no consumen absolutamente nada. Entonces son 8 niños. Más los que consumen solamente verdura, que es la incógnita que vamos a hallar. Entonces pues sumamos esto, 172 más 8 nos da 180, más V, que es la incógnita que queremos hallar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es despejar, vamos a despejar V. Entonces sería acá 200 menos 180 igual a V. Esto nos da 20, igual a V. Entonces los niños que consumen solamente verduras, son 20 de los 200. Recuerdan cómo les enseñé a sacar porcentajes rápidos. Entonces tenemos los 200 y le sacamos el 10%, es 20. Entonces la respuesta es aquella que nos diga 10%. Opción correcta, opción A. Deben saber una cosita, no sé si estén viendo el mouse, creo que sí, el puntero, perdón. Entonces vean que este 66 nos dice, si bien nos dicen acá consumo de verdura 66, pero esta tabla no nos especifica que estos 66 solamente estén comiendo verdura. ¿Listo? No nos especifica. Además, si ustedes suman los valores de la tabla, 172 más 66 les da 238 y les da más de el resultado de niños encuestados. Por ende, nos quiere decir que hay niños en esta encuesta que consumen ambas. ¿Listo? Si ustedes tienen otro método y le da 10%, también está bien. ¿Listo? Yo lo quise explicar por este medio porque es el método más fácil y más rápido en este momento. ¿Listo? Entonces, opción correcta, opción A. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. En un supermercado se observa el siguiente anuncio. Tome el precio original de su producto, calcule el 15% del precio original y reste los valores anteriores. Antes de ver las opciones de respuesta, pues ustedes cuando van a algunos centros de, yo qué sé, algunos establecimientos industriales donde vendan cosas, pues, y digamos que hay 20% de descuento en unos zapatos que valen 50.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno hace? Entonces uno saca el 20% de esos 50.000. ¿Listo? Que básicamente el 20% de esos 50.000, el 20% representa 10.000 pesos. Entonces, para uno saber cuánto hay que pagar, pues ¿qué hace? Uno resta 50.000 menos el descuento. Es decir, que uno va a pagar 40.000. Algo idéntico nos están mostrando en esta pregunta, algo que se acople a las situaciones reales de la vida. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ver el descuento y el valor total que vamos a pagar por dicho producto. Dice la A, el precio final de un producto rebajado en un 15% de su precio original. Esta es la respuesta correcta, tal cual. Eso es lo que está hallando este señor acá con el 15%.
El valor que se ganará un comprador por un producto por el descuento, no señor, porque si no, si fuera lo que estuviera ganando no lo restaría. C, el porcentaje que se descuenta al precio original de un producto. No, no tanto el porcentaje que se descuenta al precio original de un producto, o sea, okay, porque si no, no nos hubieran dicho reste los valores anteriores, no lo hubieran dejado hasta acá, hasta este punto. Pero nos dice reste los valores anteriores, es decir, queremos conocer un precio final, no solamente el porcentaje que se descuenta, sino un precio final. Ojo con esto, reste los valores anteriores. Esto le va a permitir al usuario o incluso también al dueño de la tienda saber cuál es el precio final del producto. ¿Listo? D, el sobrecosto de un producto con base en su precio original. No, nada que ver. Como les dije, hagan de cuenta que ustedes están en un almacén, les dicen el 20% de descuento para este ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Del precio original restarle el descuento y tienen el precio final. Esto es básicamente lo que les están diciendo ahí. Entonces les vuelvo a confirmar esta respuesta que es la A. Listo, pues sigamos mirando. Mire, volvieron, pues en este PDF sigue esta pregunta, ya la solucionamos. Y vamos a ver esta creo que no la hemos solucionado. Entonces vamos a verla. Vamos a tratar de leerla. Juan asiste al médico porque nota que está teniendo problemas de estreñimiento. El médico le enseña la siguiente tabla sobre algunos tipos de compuestos presentes en los alimentos y su función en el organismo. Vitaminas. Mantienen el buen funcionamiento del cuerpo, son esenciales para los humanos, para los... no sé si diga humanos, ¿verdad? Pero para el corazón, el cerebro, las enzimas y las hormonas. No tengo ni idea qué dice acá, pero humanos no es. Minerales. Son esenciales para el metabolismo, el desarrollo, el crecimiento y la regulación del funcionamiento de las células. Fibra insoluble, creo que dice acá, absorbe agua y ni idea que dice acá, favorece el paso de alimentos por el tracto digestivo y regulan, creo que dice ahí, regulan la función del intestino. Esta es la fibra insoluble. Fibra soluble reduce al nidea y la absorción de azúcares en sangre. No sé, creo que dice retarda la digestión y produce sensación de saciedad. Entonces, si don Juan tiene problemas de estreñimiento, entonces pues, y no le vamos a recetar fibra soluble porque retarda la digestión. ¿Listo? Entonces, fibra soluble no. Los minerales, mire que estamos relacionando con crecimiento y de cosas de las células y no tiene nada que ver. El principal problema de Juan es el estreñimiento. ¿Listo? Entonces debemos arreglarle ese estreñimiento. Vitaminas mantienen el buen funcionamiento del cuerpo, son esenciales para... Esto no lo descifré, pero las vitaminas tampoco. Hay algo que es muy claro y es que hay que utilizar fibra insoluble. ¿Por qué? Porque absorbe agua y favorece el paso de los alimentos por el tracto digestivo. Es decir, va a tener mejor digestión. Entonces la respuesta correcta es aquella que diga fibra insoluble. Entonces, opción correcta, opción C. Miren todo lo que a uno le toca hacer. Entonces, pues obviamente yo estas preguntas hasta ahorita las estoy viendo y les estoy resolviendo y dando mi punto de vista. No las había visto en todo el día porque pues había estado ocupado, he estado estudiando, incluso pues me siento un poquito cansado ahorita mismo, pero pues estoy tratando como de darles lo mejor. Entonces, tal cual, este va a ser mi primer acercamiento con estas preguntas y así se las estoy solucionando. Pero vean que el ICFES no es nada fuera de lo que hemos trabajado. Si ustedes ven, son los mismos temas y sobre todo hay que leer. ¿Listo? Entonces avancemos. Bueno, esta pregunta ya la vimos, que es la de la tinta. Entonces tengan en cuenta pues mi opinión. La que yo les dije es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque nos dicen de acuerdo con los resultados. Bueno, ya se las expliqué. Sigamos con esta. Las plantas del Amazonas presentan varias adaptaciones evolutivas a su ecosistema. Como ejemplo de esto encontramos una comunidad compuesta por diversas plantas.
Árboles que desarrollaron grandes troncos de más de 60 metros de altura, plantas enredaderas que trepan desde el suelo hasta las copas de los árboles más altos, plantas epífitas creo que dice ahí, que crecen en las copas de los árboles, plantas de hojas grandes que se adaptaron a vivir en el oscuro suelo. Según la información anterior, ¿por qué se formó o por qué se conformó así esta comunidad de plantas? Y es que ustedes deben tener una cosa, vean, ni he visto las opciones de respuesta, pero se las voy a solucionar de una vez como les voy a dar la idea. Los seres vivos, listo, sufren procesos de adaptaciones de acuerdo a los cambios del ambiente. Listo, esto es supremamente importante que lo sepan. Por ejemplo, el ICFES también suelen preguntar, permítanme tomo agua que ya me siento un poquito cansado. El ICFES suele preguntar una pregunta, suele colocar una pregunta sobre unos colibrís y cómo cambia el pico de los colibrís o de los agentes polinizadores. Bueno, sí, dejémoslos en colibrís. ¿Cómo cambia el pico de los colibrís con respecto a la forma de la planta, de la flor de la planta? ¿Listo? Y esto es supremamente importante, porque algo parecido sucedió acá. Debido a que el ambiente sufrió procesos de cambio, estas plantas debieron adaptarse a ese cambio para poder sobrevivir. ¿Listo? Busquemos una respuesta que diga más o menos eso. A ver, ¿por qué las plantas se adaptaron a una competencia por recursos lumínicos? Pues puede ser. Vemos que el ambiente cambió, vemos que su ecosistema cambió y si las plantas querían seguir viviendo debían adaptarse, por eso es que hay como tanta variabilidad. Porque las plantas buscan la mayor cantidad de agua que haya en el suelo, no tanto por eso. Incluso miren que hay unas que crecen en las copas de los árboles. ¿Por qué está eso? ¿Será que allá no tiene lógica la B? ¿Listo? C. Porque las plantas se adaptaron a una competencia alejándose de los herbívoros. ¿Qué tiene que ver esto? D, porque imagínense una planta alejando de los herbívoros. ¡Ay, güey, madre! Viene un herbívoro, córrale. No. Porque las plantas buscan obtener la mayor disponibilidad de nutrientes. Más que obtener la mayor disponibilidad de nutrientes, porque entonces, ¿por qué todas las plantas no se fueron hacia donde había sol? ¿Listo? Porque miren que hay distintas plantas, hay enredaderas, hay epífitas, que creo que dice eso, hojas grandes que se adaptaron a vivir en el oscuro suelo. Vean, por ejemplo, estas en el oscuro suelo casi no les llega la luz solar, entonces digamos que no van a poder procesar parte de sus nutrientes. ¿Será que es porque se fueron donde había mayor disponibilidad de nutrientes o porque básicamente querían seguir viviendo y se tuvieron que adaptar? Entonces, ojo, en este caso, de acuerdo con este extraño, vean que he visto, la verdad no había visto las respuestas de este documento, pero la mayoría está bien. La única que no estuve de acuerdo por ahora es lo de la tinta, pero el resto estamos de acuerdo. Si no, igualmente les voy a seguir grabando esto para que sepan mi opinión, si confirmo o si desconfirmo algunas respuestas, como para que ustedes se sientan un poquito más seguros. Listo, entonces opción correcta, opción A. Listo, pregunta la que sigue. Se requiere seleccionar dos materiales de los que se muestran en la tabla. Este ya la vimos. O vimos una muy parecida. Finalmente se seleccionaron los materiales 2 y 4. 2 y 4. Teniendo en cuenta la información de la tabla, ¿cuál fue la característica que determinó la selección de estos materiales? Entonces miremos por qué seleccionaron a estos dos materiales, el 2 y el 4. ¿Qué tienen básicamente en común? ¿Listo? Tenemos acá esta columna con temperatura de fusión y densidad. ¿Será que fue por densidad? Miremos las opciones de respuesta para ir descartando, es más fácil. Tener una densidad mayor que 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces miremos, el material 2 tiene 2 gramos, ok, y el material 4 tiene 4 gramos por centímetros cúbicos. Sin embargo, es importante saber que la A nos dice mayor, ¿listo? No nos dicen mayor o igual. Entonces, si la A fuera cierta, el material número 2 tendría de 2,1 hacia adelante. ¿Listo? Ojo con esa cascarita. No es igual mayor
No es igual la palabra mayor a mayor o igual. Tengan en cuenta eso. B. Tener una temperatura de fusión mayor que 60 grados Celsius. Pues no. Evidentemente el material 2 tiene 0 grados Celsius en temperatura de fusión. Nel coronel. C. Tener una densidad menor que 2.0. No, miren que el material 4 tiene 4.0 en densidad. Y pues les vuelvo a confirmar. Opción correcta, opción D, tal cual como la marcó esta personita. ¿Listo? Sigamos. Pregunta número 19. Para realizar un estudio sobre la supervivencia de dos tipos de truchas de color brillante y de color pardo, se encerró parte de un arroyo con redes que impedían el ingreso y salida de truchas, pero que permitían la movilidad del agua. Luego se introdujeron 100 truchas de cada tipo. La tabla muestra el número de truchas vivas de cada uno de los tipos por cada año de estudio. Tenemos la tabla. Una persona, luego de leer la tabla, afirma que esa mezcla de tipos de trucha hace que cada año la población total se reduzca a la mitad. ¿Es verdadera la afirmación de la persona? Entonces vamos a analizarlo. Pues miren chicos, entonces básicamente debemos mirar la tablita acá. ¿Listo? Entonces inicialmente en el año 0, que es donde partimos nuestro experimento, tenemos 100 y 100. Y luego miren que si este sujeto dijo que cada año la población se reduce a la mitad. Entonces mire que del año 0 al año 1 sí se redujo a la mitad. Pero del año 1 al año 2 esto ya no se redujo a la mitad, incluso aumentó. Entonces esta afirmación por ende es falsa. ¿Listo? Entonces, ¿es verdadera la afirmación de la persona? Debe girar en torno a no. ¿Listo? Descartamos lo que diga sí. Descartamos A, descartamos D. Dice la B. No, porque al final del primer año, ok, la cantidad de truchas de cada tipo es diferente de 50. Ok, pero esto es solo con el primer año. ¿Listo? ¿Qué pasa con las otras variables? Necesitamos una conclusión que abarque todos los años de la tabla. Entonces, ojito con esas justificaciones. No, porque a partir del primer año el número total de truchas se mantiene alrededor de 100. Pues sí, es básicamente lo que se muestra. 100, 111, 102, 100, 99. Te mantiene como un promedio alrededor de 100 sin ninguna variación. No disminuye la mitad cada vez que pasa el año. Eso, entonces la afirmación del sujeto es falsa. Y vuelvo y les reitero, les reconfirmo opción correcta, opción C. Bueno chicos, otra pregunta, básicamente, ya no las voy a leer porque me cansé. Entonces vean, la leen ustedes y miren que acá nos dicen, bueno, tenemos una tabla, busquen la gráfica. Normalmente, cuando en las tablas nos dan porcentajes, uno tiende a buscar un diagrama de torta, un diagrama circular. Sin embargo, si ustedes miran la A y miran la C, las proporciones, la A no tiene ni la culpa, eso está más incorrecto, porque no estamos buscando es porcentajes. Y la C, miren las proporciones, 80%, 70% y están como casi iguales. ¿Listo? No tiene en cuenta las proporciones de manera adecuada. Además que acá 80 y 80, ¿eso qué tiene que ver? Miren la B de balón, nos están pidiendo 70, 80, 40, 70% y acá nos muestran disque 7%, 8, 4% y 7. Nada que ver. Por descarte, opción correcta, opción D. ¿Listo? Miren que son preguntas que pueden solucionar en menos de 10 segundos. Listo, miremos esta pregunta chicos. El triángulo Sierpinski es un fractal que se puede construir a partir de cualquier triángulo. Observe una parte de una secuencia de triángulos Sierpinski. En esta, el triángulo inicial se denomina Sierpinski 0, que es este de acá. Después de realizar la primera transformación, mire que acá colocamos un triángulo blanco en la mitad. De esta manera, y colocando este triángulo blanco en la mitad, ¿cuántos triángulos negros tenemos? Tenemos 1, los voy a marcar. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 triángulos negros. Miren este Sierpinski 2. Ahora, en cada triángulo negro, 1, 2, 3, vamos a poner un triángulo blanco en la mitad. ¿Listo? Entonces, digamos que este es el triángulo número 1, que mostramos a la izquierda. Ponemos un triángulo blanco en la mitad. Este es el triángulo número 2 que marcamos a la izquierda. Ponemos un triángulo blanco en la mitad. Y este es el triángulo número 3. Listo, y ponemos un triángulo blanco en la mitad. Y así sucesivamente, hasta generar varias
como varios tipos de triángulos. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes propuestas permite generar secuencia de triángulos Sierpinski presentados? Básicamente poner un triángulo blanco en la mitad de cada triángulo negro. ¿Listo? Ni más ni menos. Vamos a ir descartando. Dice la A. El triángulo Sierpinski n+1 se construye repitiendo 3n+1 veces el triángulo de Sierpinski en los vértices de un triángulo blanco. No, señores. Es básicamente colocar un triángulo blanco en la mitad de un triángulo negro. B. ¿El triángulo Sierpinski n+1 se construye haciendo 3 triángulos negros? No. Se construye haciendo o colocando un triángulo blanco entre un triángulo negro. Ya lo vimos ahorita. C. El triángulo Sierpinski n se construye haciendo un triángulo blanco en cada uno de los triángulos negros de Sierpinski. Esta es la opción correcta. ¿Listo? D. El triángulo de Sierpinski n se construye superponiendo todos los triángulos de Sierpinski. O sea, no, señores, no vamos a superponer el Sierpinski 2 con el Sierpinski 1. Simplemente lo que vamos a poner son triángulos blancos en cada triángulo negro. Entonces recuerden, mire, este es un triángulo negro. Ponemos un triángulo blanco en la mitad. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, opción correcta, opción C. Vean que estoy empezando a pensar que estas preguntas son como las respuestas ya son las oficiales, que estas se las dio como la misma empresa. Sigamos viendo pues. Listo, esta pregunta nos dice, Elena planea comprar una nevera y una lavadora que tengan la menor probabilidad de presentar fallas antes del vencimiento de su garantía. En un almacén le ofrecen 2 marcas y le dan la siguiente información al respecto. Entonces básicamente vamos a elegir la que menor tenga proporción de fallas. Entonces miremos la marca P, 1 de cada 135 y vamos en nevera, ¿no? Y vamos a compararla con la marca R, 1 de cada 115. Vea que la marca R en nevera es más susceptible a sufrir fallas por la proporción. Marca P, la lavadora, 1 de cada 142, entonces comparémoslo con la marca R, 1 de cada 120. Entonces indiscutiblemente la marca R, ¿listo? Es la que posiblemente, ¿listo? Va a presentar más fallas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debería elegir Elena? La marca P. Un vendedor del almacén afirma que la mejor opción para Elena es comprar electrodomésticos de marca P. ¿Es verdadera la afirmación? Pues obviamente. ¿Listo? La respuesta debe girar en torno a sí. Descartamos las que digan no. Miremos la A. Sí, porque al analizar la información de la tabla se puede inferir que la marca P tiene un mayor número de compradores que la marca R. No tenemos esa información. ¿Listo? No podemos determinar si la marca P la compra más gente. Lo que podemos concluir es que Elena debe comprar la marca P porque presenta menos probabilidad de fallas. Entonces, opción correcta, opción C. Bueno, chicos, veamos esta pregunta. Nos dice, en un campamento escolar se reciben 25 niños durante 4 días y se preparan 100 meriendas para alimentarlos durante su estadía. ¿Cuántas meriendas se deben preparar para alimentar a 50 niños durante 7 días? Entonces, pues básicamente esta es una regla, listo, de 3 simple compuesta. ¿Sí? Entonces, pues si la quieren googlear, regla de 3 simple compuesta. Y pues básicamente esta pregunta se resuelve de la siguiente manera, porque es que hay 3 variables: cantidad de niños, días y meriendas. Entonces podemos hacerla de la siguiente manera. Tenemos 50 niños. ¿Listo? En lo que nos preguntan acá. ¿Listo? 50 niños. Y acá tenemos 25 niños. Entonces vamos a agrupar términos por términos. Entonces niños, así. Me explico. Esto es lo que nos están pidiendo. Bueno, esta es la pregunta. Y esto es de los datos que nos dan, como de la proporción que nos dan. ¿Listo? Ahora ponemos los otros datos que conocemos, que son los días. Entonces vamos a poner acá arriba 7 días y abajo 4 días. Estos 7 días corresponden a esto que nos nombran acá y estos 4 días a los que nos nombraron antes en el contexto. ¿Listo? Y esto es igual a la cantidad de meriendas. Entonces sería 100 meriendas y el valor a buscar.
Miren que básicamente todo lo que esté en el denominador, esta parte, todo lo que esté en el denominador, corresponde a esta partecita de acá. Y todo lo que esté en el numerador corresponde a esta partecita de acá. Ahora, ¿qué nos queda? Ahora lo que nos queda, mis queridos saltamontes, es multiplicar. ¿Listo? Entonces básicamente esto lo cancelamos, niños y niños, días y días. Multiplicamos 50 por 7, que nos da 350. ¿Listo? Y multiplicamos 25 por 4, que nos da 100. Esto es igual a x sobre 100. Y acá lo que vamos a hacer es despejar x. Recuerden que en este sentido multiplicamos en cruz. ¿Listo? Entonces ya cuando ustedes despejen quedaría algo más o menos así. X por 100 es igual a 350 por 100. ¿Listo? Como queremos despejar x, nos quedaría x es igual a 350 por 100 sobre 100. Cancelamos este 100 y la respuesta sería 350. Es por ello que acá nos marcan como opción correcta, opción A. Tengan en cuenta esta pregunta, porque salió 2022 y 2021. Y les puede aparecer ahorita el domingo. ¿Listo? Sepan cómo se soluciona. Bueno, esta pregunta nos dice, a los 50 estudiantes del grado 10 de un colegio se les realizó una encuesta sobre el tipo de mascota que tienen en casa. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta. ¿Listo? Para calcular el porcentaje de estudiantes que tienen perros o gatos, el estudiante realizó el siguiente cálculo. Entonces vamos a ver qué hizo. Él quiere hallar un porcentaje. ¿Listo? Entonces vea que para los que tienen mascotas, entonces suma 15, 10 y 5. Esto está bien. Y lo tiene en cuenta del total que son 50. También está bien. Eso está bien. Entonces tiene una fracción y acá está el error, mis queridos saltamontes. 0.6%. Resulta y pasa que los porcentajes se pueden expresar de distintas maneras. Por ejemplo, como todos conocemos, lo voy a poner por acá, 60%. ¿Listo? Esta es una manera, pero esto es igual a 60 sobre 100, es lo mismo. Y esto es igual a 0.6. Miren que el decimal no lleva el signo porcentaje. Para que lleve el signo porcentaje, por eso se llama porcentaje, por ciento, por 100, por ciento, se debe multiplicar este 0.6 por 100 para que ahí sí lleve el porcentaje. El error del estudiante está en que puso un decimal y un porcentaje. Esto está mal. ¿Es verdadera la afirmación que hizo el estudiante? No. Descartamos todas las que digan sí. Dice la B. No, porque el estudiante no multiplicó por 100 para obtener el porcentaje que tiene perros y gatos, tal cual. Por eso se llama porcentaje, por 100. ¿Listo? Entonces, opción correcta, opción B. No porque en el denominador el estudiante realizó la suma de todos los estudiantes. No, eso está bien. Eso es lo que tiene que hacer. Tenerlo en cuenta con los 50 estudiantes que existían en el grado décimo. Opción correcta, opción B. Bueno, chicos, vamos a ver esta pregunta. Entonces, en el inicio de una coreografía, 4 participantes deben estar ubicados en los puntos que se muestran en la tabla. Vea que yo les he jodido tanto con el plano cartesiano porque esto sale en el DICFES y son cosas muy sencillas. Entonces, miremos lo que nos dicen acá. Adicionalmente, en el inicio de la coreografía, Pablo y René deben estar conectados mediante un lazo. Entonces, vea, Pablo y René están conectados. Y Laura y Sara y Sara también deben estar conectadas por otro lazo. Pero ¿cuál es el chiste de esta pregunta? ¿Cuál es el chiste de esta pregunta? Saber ubicar los puntos en el plano cartesiano. Vamos a ubicar a Pablo. Menos 2, recuerden que todos de acá son en X y todos de acá son en Y. ¿Listo? Entonces, Pablo, menos 2 en X. Entonces vamos a hacer por acá. Menos 1, menos 2 en X. Y 3 en Y. Entonces más o menos estaría, más o menos diría yo que por acá. Y mire el punto donde se encuentra Pablo. La A no puede ser. Miremos la B. Entonces miremos.
menos, ¿qué era? Menos 2 en X, miren acá, no se encuentra. Y menos 3 en Y, no se encuentra, el punto debería estar acá. Y mire Pablo dónde está, tampoco. Miremos la C, entonces menos 2 en X y 3 en Y, bien, está bien. Miremos la D, menos 2 en X, 3 en Y. Entonces la respuesta correcta está entre C y entre la D de dedo. ¿Listo? Vamos a seguir descartando. Después de Pablo sigue Laura. Laura está en 1,1. Entonces Laurita está por acá. 1,1. Bien. Miremos acá. 1,1 está bien. ¿Listo? Yo creo que ya me di cuenta cómo la podemos descartar. Y es que resulta y pasa que Pablo y René están unidos mediante un lazo. Pablo y René. Y miren la D. Acá nos muestra que Pablo y Laura son los que están unidos mediante un lazo. Incorrecto. ¿Listo? Opción correcta, opción C. Listo, miremos esta pregunta. Un avión cubre la ruta ida y vuelta entre dos ciudades que se encuentran a una distancia de 800 kilómetros entre sí. En la ida, entonces voy a poner por acá, en la ida vamos a tener varios datos. El tiempo duró 2 horas. Listo. Y tenemos la distancia. Listo, distancia, que son 800 kilómetros entre sí. Listo, primer dato de la ida. En la vuelta, la velocidad promedio fue 500 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y nos dicen, oiga, hallen la velocidad promedio del viaje entre ida y vuelta. Hay que saber una cosita, primero que hay que partir por lo de ida. Hay que hallar la velocidad promedio de ida. ¿Cómo se halla esto? Recuerden, la fórmula de velocidad, que es igual a distancia sobre el tiempo. En este caso la distancia fue 800 kilómetros y el tiempo fue 2 horas. Entonces hay que dividir 800 entre 2, que da 400. Entonces, supremamente importante, la velocidad promedio. Entonces velocidad promedio para el vuelo de ida, entonces la velocidad promedio para el vuelo de ida fue 400 kilómetros por hora. Ahora nos dicen, calcule la velocidad promedio tanto de ida y como vuelta. ¿Recuerdan el promedio que tanto les jodí también? Entonces es como se halla un promedio en dos datos, en este caso 400, obviamente las unidades que son kilómetros por hora, más 500 sobre 2. ¿Esto que nos da? 900 sobre 2. Y 900 sobre 2 pues nos da 450. Esto en kilómetros por hora. Por eso es que la opción correcta es la opción A. Bueno chicos, esta pregunta pues ustedes la leen. Entonces básicamente nos piden hallar un promedio. ¿Listo? Entonces vean que hay que sumar todos los datos. No importa que se repitan, mis queridos saltamontes. Entonces hay que sumar 900, voy a poner por acá, 900 más 900 más 1000 más 1000 más 1000 más otros 1000 más 1100 más otros 1100 más otros 1100 y más 1200. ¿Listo? Y esto se divide en la cantidad de datos que haya. Entonces hay que contar. Acá hay un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos, 6 datos, 7 datos, 8 datos, 9 datos y 10 datos. Esto se divide entre 10. Obviamente ustedes lo pueden agrupar. Ya saben, 900 más 900 les da un valor. 1000 más 1000, entonces sería 1000, 2000, 3000, 4000, más 4000. Ustedes lo pueden agrupar. La gracia es que tengan en cuenta que se divide entre 10, porque 10 son los datos que nos ponen acá. Después de que ustedes hagan ese procedimiento, suma y dividan, les da la opción C. ¿Listo? 1030. Bueno chicos, tenemos esta pregunta, pongan mucha atención por favor. Y es que básicamente, bueno, ustedes la leen detenidamente, yo la voy a resolver. Miren lo que nos dicen, el cliente que al destapar las casillas obtenga el color amarillo o azul, o sea, tenemos las posibilidades de sacar dos colores. Entonces, por el color
Entonces recordemos que es amarillo, azul y rojo, 3 colores. ¿Cuál es la probabilidad de sacar amarillo o azul? Serían 2/3. ¿Listo? Porque básicamente son 2 de los 3 colores que tenemos. Esto lo multiplicamos porque mire que vamos a junto a un dígito, o sea, aparte del color, cumplimos otra. Entonces se llama probabilidad compuesta. Entonces, junto a un dígito, 1 o 2. Entonces recordemos que habían 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a colocar acá el número 5 y de esos 5 dígitos podemos elegir dos números, 2 quintos. ¿Qué hacemos ahorita? Multiplicarlos. 2 por 2, 4 y 5 por 3, 15. Probabilidad 4/15. Opción correcta, opción C. Se las confirmo. Mire, otra pregunta de probabilidad. ¿Listo? Miren que este tema lo vimos en la clase pasada. En la última clase de matemáticas les dije la fórmula de probabilidad. Recuerden, casos favorables sobre casos totales. Miren acá una cosita, como les ponen esta pregunta, y es, ojo, vea que van a ir a teatro. Va a ir Camilo, ¿listo? Va a ir el padre de Camilo y van a ir 3 hermanos. ¿Listo? En total, ¿cuántas personas hay? 3, 4, 5. Con Camilo, 5 personas. Y nos dicen que hay 50 personas en el teatro. Entonces, 50 personas vendría siendo los casos ¿qué? Los casos totales, abajo. Y los casos favorables que tiene Camilo son 5 personas. 5 50avos. Opción correcta, opción C. Y listo. Era todo. Bueno chicos, esta pregunta la verdad es puro teorema de Pitágoras. Entonces nos piden que hallar la hipotenusa. Listo, ustedes ya me van a colaborar leyéndola porque ya me encuentro un poquito cansadito. Entonces recuerden teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces sería acá 30 centímetros elevado al cuadrado, listo, más más 40 centímetros elevado al cuadrado. Entonces pues ustedes solucionan absolutamente todo eso. Entonces ahí les quedaría multiplicar 30 por 30, listo, que les da 900 centímetros cuadrados, más 40 por 40, que les da 1600 centímetros cuadrados. Todo esto recordando raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos esto, 1600 más 900, y nos da 2500. Todo esto en raíz cuadrada. ¿Listo? Y pues entonces ustedes multiplican 50 por 50 y les da 2500. Entonces, la raíz cuadrada de 2500 es 50. En este orden de ideas, opción correcta, opción D. Listo, miren esta pregunta porque se parece mucho a una que pusieron el año pasado, pero le cambiaron el contexto. Esta que ven acá, esta es de helados. El año pasado colocaron una de servicio a internet, pero era la misma joda. Vean, en una heladería cada vaso de helado cuesta 3.000 pesos. Entonces, este es nuestro precio, 3.000 pesos. ¿Listo? A cada vaso se le pueden agregar. Ojo, cuando hablamos de agregar es una suma. ¿Listo? Recuerden, agregar suma, diferencia, resta. Acompañamientos por un precio de 1.000 pesos cada uno. Entonces, entre paréntesis, 1.000 pesos por el número de acompañamientos. ¿Listo? Entonces tenemos 3.000 más 1.000 por los acompañamientos. Teniendo en cuenta el número de acompañamientos que se le agreguen, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar correctamente el precio de un vaso de helado? Algo que nos muestre esto. ¿Listo? 3.000 más 1.000 por el número de acompañamientos. En este orden de ideas, pues vamos a ver. Miremos la B, 3.000 más 1.000 por el número de acompañamientos del helado. Ojo, la opción correcta de esta pregunta es la B. ¿Listo? Miremos la A, 1.000 más, no, pero acá no va 1.000, acá va es 3.000. ¿Listo? Descartada la A. C, 1.000 más, mire que acá nos están diciendo que el número de acompañamientos vale 3.000 y esto no es así. ¿Listo? Miren acá, que acá habían marcado la D también, pero creo que se equivocaron acá a marcar las dos. Es la B de balón.
Miren que acá 3.000 pesos, este es el precio del helado, y acá nos están diciendo que cada acompañamiento vale 3.000 también. Y no, recuerden que cada acompañamiento vale son 1.000 pesos. Entonces, ojito, la opción correcta de esta pregunta es la B. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Bueno, entonces miremos esta pregunta. En una empresa, la función de costos Y, entonces vea que Y, ¿qué significa? El costo de producción. X significa las unidades. Y entonces está determinada por la expresión. Vea, cuando el costo de producción fue de 40.000, este 40.000 se refiere a Y en la ecuación. ¿Listo? ¿Cuántas unidades se produjeron? Entonces vea, chicos, lo único que hay que hacer es reemplazar. Y es igual a X al cuadrado más 30.000. ¿Listo? Entonces ya sabemos que Y vale 40.000. ¿Listo? Y empezamos a despejar. Entonces, este está acá sumando, está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces sería 40.000 menos 30.000 es igual a X al cuadrado. Entonces sería 10.000. Pues obviamente restamos 40.000 de 30.000, es igual a X al cuadrado. Ahora, ¿qué hay que hacer acá para quitar este X al cuadrado? Sacarle raíz cuadrada acá y sacarle raíz cuadrada acá. Entonces tenemos que el valor de X y la raíz cuadrada de 10.000, pues entonces ustedes empiezan a multiplicar y se van a dar cuenta que si multiplican 100 por 100 les dan 10.000. Entonces la raíz cuadrada de 10.000 es 100. Entonces X, ¿cuánto vale? X vale 100. Listo, chicos, esta pregunta, entonces la leen detenidamente, yo la voy a solucionar de una vez. Vean que básicamente el estudiante nos dice que es más probable obtener un 11, listo, con 2 dados, que un número par. Entonces recordemos que los dados van de 1 a 6. Las únicas maneras de obtener un 11 en un dado es que ya sea que en el primer dado saquemos 6, listo, y en el segundo dado saquemos 5. Ahí obtenemos un 11. O la otra probabilidad que tenemos es que en el primer dado saquemos 5 y en el otro saquemos 6. Estas son las únicas probabilidades que hay. ¿Listo? Solamente hay eso. Sin embargo, para sacar un par hay más probabilidades. Podemos sacar 2 y 2, 4 y 4 y 6 y 6. ¿Listo? Entonces, ojo, no es más probable obtener un 11. Entonces la afirmación es incorrecta. ¿Es verdadera la afirmación del estudiante? Debe girar en torno a un no. ¿Listo? Entonces, descartamos la A, descartamos la B. Miremos C. No, pues sin importar el resultado que se pida, la probabilidad siempre será la misma para cualquier tipo. No, señor. Para sacar un par hay más probabilidad. Entonces, les vuelvo a confirmar, opción correcta, opción D. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esta pregunta, básicamente que el estudiante necesita sacar como mínimo 210 puntos en la suma de las 3 notas. En la primera nota, entonces voy a poner por acá, en la primera nota sacó 70 puntos, ¿listo? En la segunda evaluación sacó 60 puntos, ¿listo? Entonces necesita saber cuánto necesita para el tercero. Vea que en el paso 1 sumó las notas de las primeras 2 evaluaciones, este procedimiento está bien, pero miren el paso 2. Dividió el resultado del paso 1 pues obviamente la suma, ¿listo? Entre la cantidad de evaluaciones de las que desconoce la nota. Pero ¿para qué hace eso? O sea, va a dividir 130 entre 1, que es la única nota que le falta. Entonces 130 entre 1, pues da mismo 130. Este crack, ¿para qué hizo el paso 2 si le va a dar el mismo resultado? ¿Listo? Sin más preámbulo, la opción correcta es la opción D. El paso 2, porque al dividir la suma de las notas de las primeras 2 evaluaciones entre la unidad se obtiene el mismo resultado. ¿Listo? ¿Listo? Miren, chicos, esta pregunta ha salido bastante. O sea, salió 2020, 2021 y salió 2022, creo. Y vea que la volvieron a retomar. No la voy a leer, por favor la leen ustedes. Para matemáticas les doy un consejo y es que miren más allá de sus narices. Me explico, tenemos el terreno Z. Si ustedes parten este terreno así y así, al igual que acá, se van a dar cuenta que son puros cuadrados. ¿Listo? Puros cuadrados. Entonces el terreno Z, el cuadrado tiene lado de 20 metros cada ladito. ¿Listo? Y recuerden que para el cuadrado
La fórmula, entonces voy a poner por acá, cuadrado, tiene una fórmula para hallar su área. ¿Listo? Que es el lado en exponente a la 2. Entonces, el lado al cuadrado. Entonces, esto es lo que yo digo que ustedes se deben aprender a cómo se comportan todas estas ecuaciones. Entonces, si yo les digo que el lado del cuadrado se duplica, entonces sería 2L al cuadrado. En realidad, se está cuadruplicando toda el área. ¿Listo? Si yo les digo, oiga, un lado se duplica, el área se cuadruplica. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Y 2 a la 2 da 4. ¿Listo? Entonces vean que lo que dice el cliente es que como el terreno Z es el doble del terreno X, pues entonces el precio es el doble, y no es así. Porque en realidad el precio lo que se va a hacer es cuadruplicar, debido a que en el área del cuadrado se está en un exponente a la 2. ¿Listo? Entonces, por eso es que la opción correcta es la opción B. Bueno, chicos, en esta pregunta, que es la número 16, esto la verdad es nueva, no la había visto en mi vida, pero miren que acá hay un error que es muy claro, y es lo que dice la opción que está ahí marcada. Resulta y pasa que este plan de telefonía sí o sí va a cobrar una tarifa base, que son estos 10.000 pesos. ¿Listo? Supongamos que son en pesos. Y va a cobrar 300 por cada X, es decir, por cada minuto que uno gaste. Entonces mire que acá paso 1 está bien, paso 2 ya uno empieza a despejar esta X. Acá lo que está haciendo, acá todas estas operaciones es para despejar X. Pero hay un error en el paso 4. Y es que acá pone que X es menor o igual. ¿Sí me entiende? Entonces es incorrecta. Acá, ¿qué debe ir? Debe ir un cambio en el signo, que es básicamente es un error que tienen ahí, mayor o igual. ¿Listo? El resto quedaría, el menos está bien, todos los menos están bien, pues obviamente ustedes analizan más a detalle la forma de despeje, pero el error está en el paso 4, y está que es este signo. ¿Listo? No el que nos muestran ahí. Es por ello que la opción correcta, vuelvo y les confirmo, opción B. Bueno, y vamos con esta pregunta, que yo creo que con esta pregunta finalizo esta grabación, porque van a ser las primeras 50 páginas, entonces para que no quede mayor a 2 horas y la puedan ver. Entonces miremos, pregunta número 17. A todos los asistentes a un centro deportivo se les hizo la pregunta: ¿cuál es su deporte preferido? Las respuestas obtenidas aparecen en la tabla. Tenemos fútbol, tenis, baloncesto y golf. Para hallar la razón entre la cantidad de asistentes, bueno, se hicieron unos pasos. Recuerdan que yo les dije justamente en esta última clase que tuvimos, cuando les salgan así paso 1, paso 2, paso 3, pueden haber como dos tipos de preguntas. Díganme en qué paso está mal, ¿listo? O simplemente síganme los pasos y ya, no me joda más. Literal. Entonces pues acá ¿qué tipo de pregunta es? Hay que hacer los pasos. Entonces paso 1, ¿listo? Sumar el número de asistentes que prefieren el fútbol. Entonces vamos a sumar este y el número de asistentes que prefieren baloncesto. Entonces habría que sumar 23 más 41. ¿Listo? Entonces este paso 1 nos dio 64. ¿Listo? Calcular el número total de asistentes, es decir, hay que sumar todos. ¿Listo? Entonces vamos a sumar 23 más 12 más 41 y más 24. Y nos da 100 asistentes. ¿Listo? Y escribir una fracción cuyo numerador, es el resultado del paso 1, entonces 64, y el denominador el del paso 2, 64 sobre 100. Opción correcta, opción B. Y bueno, listo, voy a dejar, chicos, esta primera grabación hasta acá, porque fueron las primeras 50 páginas, y voy a hacer ahorita otra grabación de las otras páginas restantes. ¿Listo? Entonces vean la otra grabación. Chao.